y el tema se llama Aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Qué bonito, ¿no? Aprendiendo a escuchar la voz de Dios. ¿Ha estado usted tratando de escuchar a Dios, pero luchando por escuchar su voz? Muchas veces decimos, bueno, ¿y cómo sé yo cómo me habla Dios? ¿Cómo sé yo si Dios está respondiendo a mi oración? ¿Cómo estoy sintiendo yo que Dios está dirigiendo mi vida y que lo que voy a hacer, que lo he puesto en las manos del Señor, si es lo que Él quiere y Él me está respondiendo o Dios me está hablando de una manera sobrenatural en algunos aspectos? Tal vez crea usted que Dios habla, pero por alguna razón parece que no está diciendo mucho. Como todo en la vida, aprender a escuchar la voz de Dios requiere práctica. Así que sea este el comienzo de algo increíble, empezar a tener eso. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 27 al 28, y aquí hay una primera clave. Solo los hijos de Dios escuchan la voz de Dios. Solo los hijos de Dios escuchan la voz de Dios. Es la primera pregunta que te debes hacer. ¿Soy hijo de Dios? Dice Juan 10, 27 al 28. Mis ovejas escuchan mi voz. O sea, los que son de Él. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie las arrebatará de mí. ¿Para quiénes son sus ovejas? Tú tienes la certeza. Yo tengo la certeza de que soy hijo de Dios. Te pregunto, ¿tienes esa certeza? Y yo tengo la certeza de que soy hijo de Dios para que no se vayan a confundir ninguno de ustedes, no porque sea bueno. Quizás pueda ser más pecador que muchos de ustedes. A mí no me hace hijo de Dios portarme bien o hacer cosas buenas. Eso es bueno. Y eso debe hacer un hijo de Dios. Pero eso no me hace hijo de Dios. Hay muchas personas que obran correctamente, pero no son hijos de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 11 al 13, dice, vino a su propio mundo, como lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 1. Dice que, ¿quién va a creer a nuestro anuncio? El Hijo de Dios viene como una planta tierna que hunde sus raíces en tierra seca. Y él vino a su propio mundo, al pueblo de Israel. Y los suyos, el pueblo de Israel, no lo recibieron, no creyeron en él, no lo aceptaron. Porque su propio pueblo, los sumos sacerdotes de su época, a los mismos que había sido dada la profecía, el sumo sacerdote Caifás, el Sanedrín en pleno, lo crucificaron. Dice, vino a su propio mundo, versículo 11, Juan 1:11, pero los suyos no lo recibieron. Pero me parece tan bonito el 2. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios. Y no son hijos de Dios porque nacieron de padres humanos, sino porque Dios mismo los engendró. Y hay una cosa clara. Solo los que aceptan a Jesucristo como su Dios y Señor son hijos de Dios. Lo dice Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. A todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nos vamos a Romanos 10, 9 al 10. Y dice que nosotros necesitamos ser salvos porque estamos separados de Dios por el pecado. Primero Romanos 3:23 dice, todos pecaron, tú y yo. No hay un ser solo en la tierra que sea bueno.
Y entonces todos los seres humanos pecamos y estamos separados, destituidos, fuera del proyecto de Dios. Todos los seres humanos estamos separados de Dios y necesitamos salvación. Y los que aceptamos el proyecto de Dios y aceptamos el regalo de la salvación, esos nos convertimos en hijo de Dios, dice Romanos 10, 9 al 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Ya siendo salvo, hacemos lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que lo recibieron y creyeron en su nombre, ahí confesando y creyendo, se les dio la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, después de ser hijos de Dios, adquirimos una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento. Por eso Jesús le dice a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento que le estaba proponiendo a Nicodemo, recordemos que Nicodemo era del Sanedrín, ¿cierto? Nicodemo era un sumo sacerdote del antiguo pacto y conocía la Torá y vivía de acuerdo a la ley de Moisés y todavía no estaba siendo salvo porque no había aceptado al Hijo de Dios, a Jesucristo como su Señor. Le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo si quieres entrar al reino de los cielos. Y él le pregunta, ¿nacer de nuevo? Sí, tienes que nacer de agua y espíritu. Entonces está hablando del bautizo, bautiza. Tenía que morir con Cristo en su muerte y resucitar con Cristo en su resurrección. Ese es el bautismo, sumergirse en el agua para morir al pecado, al viejo hombre, a la vieja naturaleza y renacer con Jesucristo su resurrección en la nueva naturaleza, en el nuevo pacto que se llama la gracia. Y después de recibir la gracia de Dios, al aceptar a Jesucristo como nuestro Dios, ya somos hijos de Dios y ya empezamos a escuchar la voz de Dios. Todo eso es para decirles que las ovejas de Dios, los hijos de Dios, son los que escuchan la voz de Dios. El mundo no conoce a Dios. El mundo no escucha la voz de Dios. Solo los hijos de Dios escuchamos la voz de Dios. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Ahí está hablando de discipulado, no, seguir a Jesús. Yo les doy vida eterna porque me siguen y nunca van a perecer. Nadie las arrebataré de mi mano. Ya nadie las puede quitar de la mano de Dios. Primera condición entonces para escuchar a Dios, ser hijo de Dios. La segunda, pasar tiempo de calidad con Dios. Los que van tomando nota, aunque yo les voy a compartir esto. Pasar tiempo de calidad con Dios. Usted puede pasar 3 horas repitiendo y ensartando una oración detrás de otra por una tradición sin tener una oración de espíritu. Hace unos 15, 20 días estábamos en una reunión con John Jairo y él tiene un oratorio muy bonito en la casa donde vive y él normalmente levanta a las 3 de la mañana a orar y decía, hay días que me levanto a las 3 de la mañana y me cogen las 5 de la mañana orando y dele y dele y dele y termino después de 2 horas y mientras estaba orando estaba pensando en cómo voy a arreglar la parte de abajo de la casa, cómo voy a arreglar el nuevo dispensatorio que estoy haciendo. Y entonces en esas 2 horas, aunque la había separado para Dios, su lengua decía te amo, te amo, te amo, pero su mente estaba en otra cosa. Y nos decía, mire, uno que es hombre de oración, se mete a orar y no alcanza a conectarse con Dios. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, que iba donde mi abuela paterna, todos los días oraban el rosario. Y mi abuela orando el rosario, y esto era muy charro, porque mis tías eran más bien como muy traviesas, digámoslo así. Y ella empezaba a orar, y ve Marta, apaga ese fogón, Dios te salve María, llena eres de gracia, ve, jala esa no sé qué, viene de gracia, Señor es contigo, bendito tú eres de Santa María, Madre de Dios, vea niña, deje de molestar ahí, óigame, si me trajo aquello, Ave María, Madre.
Era y repetían y repetían y repetían y repetían y conectar una oración con otra. Eso no es pasar tiempo de calidad con Dios. A veces una oración corta en el espíritu, meditada, es mucho mejor que una larga oración. Ojo, que no quiero ser malinterpretado, no estoy hablando mal del rosario. Tú lo puedes hacer meditado, pero cuando haces hasta un Padre Nuestro inclusive, a la carrera, ensartando uno detrás de otro, Padre Nuestro que está en el cielo, no tiene sentido. Es mejor hacer un Padre Nuestro despacio, meditado, que hacer 20 a la carrera sin pensarlo. A eso me refiero. Una de las mejores maneras de comenzar a aprender a escuchar la voz de Dios es pasar tiempo de calidad con Él todos los días. Todos los días. Claro, si yo empiezo a pasar un tiempo de calidad, todos los días con Él, Dios habla todo el tiempo. Pero a menudo estamos demasiado ocupados para detenernos a escuchar. Y nuestra oración se convierte en un monólogo. Y ya, se terminó y ya. Nos sacamos un tiempo para adorar, para dar gracias, escucharlo hablar, para meditar en Él, para pensar en nuestra vida frente a Él. Ten cuidado de no olvidar planificar momentos de soledad con Dios. Tú y Él solos, en secreto. Él mismo lo dijo, entra a tu cuarto, cierra la puerta, en secreto. A Dios le encanta sentarse y hablar con nosotros y siempre está ahí para conversar. Pero no dejes que esa sea tu excusa para no pasar tiempo intencionalmente con Él. Hay que tener un tiempo de calidad con Dios. Después de todo, el tiempo intencional a solas con un amigo suele ser mucho más agradable que cuando estás realizando múltiples tareas. ¿Cuántas veces, y nos pasa en las parejas, nos pasa con los hijos, estuvimos todo el día con el hijo en la casa y yo compartí con mi hijo este fin de semana? Compartió no, ni siquiera hablaron. El hijo en la pieza, él en la otra pieza o en la sala escribiendo en el computador y todo, que no, estuve con el hijo mío todo el fin de semana. Usted no estuvo con el hijo suyo. Usted compartió un espacio con su hijo que ni siquiera, pero no tuvieron tiempo. Enredado un montón de tareas y a veces eso nos pasa con Dios. ¿Cómo es el tiempo entonces intencional a solas con Dios? Para muchos significa tiempo para escribir un diario, leer la Biblia e incluso sentarse en silencio. ¿Escucharon lo que es? Usted coge un papel y empieza a escribir todo aquello que le va surgiendo en su corazón y en su mente. O empieza a leer la palabra de Dios y leyendo la palabra de Dios se le viene algo y, ay, esto está interesante y lo escribe o lo subraya. O incluso leer un texto bíblico, así sea cortico, y sentarse en silencio a meditar sobre él. Intente comenzar con 15 minutos diarios dedicados a leer la palabra de Dios, llevar un diario de sus pensamientos, escuchar música de adoración, de alabanza. Aumente ese tiempo a medida que lo sienta, pero recuerde que el tiempo sea intencional. Tercer aspecto, meditar en las escrituras, en la santa palabra de Dios. ¿Alguna vez has estado leyendo la Biblia y de repente te encuentras con un pasaje que parece salirse de la página? ¿No me ha pasado eso? Y uno está leyendo y como que, uy, eso viene para mí. Uy, mira qué cosa tan hermosa, espérate a ver. Y uno empieza, a mí me ha pasado, y uno empieza a leerlo y entonces dice, no, pero venga, lo voy a leer en otra versión. Voy a mirar a ver la escatología, la explicación de este pasaje de manera de las concordancias y todas esas cosas. Podría ser entonces que Dios le colocó ese pasaje en ese momento exacto para que usted pueda profundamente ser impactado por él. Muchas veces eso se llama la palabra rema. A veces Dios utiliza su palabra para hablarnos de un aspecto, de una situación de la vida. Tómate esos momentos con calma cuando pase eso y medita en la palabra que Dios te está hablando claramente.
Escríbelos, memorízalos y piensa en ellos a lo largo del día. Cuando a mí un versículo como que me salta de la palabra de Dios, ¿sabe qué hago yo? Yo ahí mismo lo grabo de voz audible, pongo el celular y lo grabo, o lo escribo en una cosa de notas del celular. Digo, no, voy a estudiar este pasaje. Y me pongo ay, pues madre, claro, es algo muy bonito. Deje que las poderosas palabras de Dios lo bañen continuamente a lo largo de cualquier etapa de la vida en la que se encuentre. Cuarto, vamos para el cuarto, ¿cierto? Hágale preguntas a Dios y luego escuche. Hágale preguntas. ¿Alguna vez alguien te ha hecho una pregunta, pero no espero a que usted respondiera? ¿Cuántas veces la gente le hace preguntas a uno y después de que le haga la pregunta sigue hablando? Y no espero que uno le respondiera. Y es tan fácil hacer lo mismo con Dios. Es tan fácil hacer lo mismo con Dios. Dios, es que yo no entiendo esto y esto y esto, porque es que mira, Señor, y ta, 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 y ta, 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 y sigue hablando. Y usted le está haciendo una pregunta y no se queda a solas, esperando una respuesta que puede llegar a su corazón por medio de un pensamiento, por medio de un versículo bíblico, por medio de una circunstancia. Dios quiere que le hagas preguntas. Isaías 1:18 dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto. Dice Adonai el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Pero más allá de confesar sus pecados, Él me está diciendo, venga ahora, vamos a resolver este asunto. O sea, hablemos tú y yo, siéntate, saca un rato para conversar conmigo. Cuéntame de tus tristezas, de tus luchas, de tus angustias. Habla conmigo. ¿Alguna vez le has preguntado a Dios qué piensa de ti? Tú le has preguntado eso a Dios, Señor, ¿qué piensas de mí? ¿Cómo ves mi vida, Señor? Dale una oportunidad. Pídele que te hable personalmente para dejarlo claro lo que está tratando de comunicar. Luego, ¿qué haces? Espera, escucha y confía. Siéntate en silencio, escribe tus pensamientos cuando empiecen a venir a tu mente. ¿Y cómo sabes que es Dios? Con todo lo que escuchas, confírmalo con el carácter de Dios. Empieza a ver si lo que está diciendo tiene que ver con el carácter de Dios. Dios es verdad. Si lo que te está diciendo es verdad, tiene sentido. Dios es un animador y un padre amable y bueno y amoroso. Las palabras que siente que te dijo se alinean con esas cosas, se alinean con su palabra. Si es así, entonces confía y cree que es Dios el que te está hablando. Quinto, obedece. Para escuchar a Dios es necesario la obediencia. Si sientes que Dios no ha estado hablando contigo por un tiempo, algo bueno, puedes hacer esta pregunta. ¿Qué es lo último que Dios me pidió que hiciera? ¿Para qué estoy siendo desobediente a lo que Dios espera que haga y no lo estoy haciendo? Cuando mostramos nuestra confianza en Dios, mediante nuestra obediencia, nos acerca a la intimidad con Dios. Juan 14:15 dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos. La obediencia es la manera de mostrarle amor a Dios. ¿Está bien? Y es exactamente eso, la intimidad, lo que aumenta tu capacidad para reconocer su voz por encima de las demás voces. Te dijo Dios que compartieras una palabra de ánimo con alguien. Quizás necesitas pedirle perdón a un amigo o a un familiar. Quizás sientas que Dios te está pidiendo que dejes de ver cierto programa o escuchar cierta música o dejar de seguir a alguien en Instagram que te está alejando de él o de frecuentar ciertos lugares. ¿Estás escuchando la voz a Dios? ¿O simplemente quieres a un Dios mágico? Sea lo que Dios hable, esta es la clave. Escucha, obedeces y no te rindas.
La sexta es invita a Dios a todas las áreas de tu vida. No puede quedar una sola área de tu vida sin entregársela a Dios. A Dios no le gustan las cosas a medio. Como lo dice la canción que vamos a escuchar ahorita, de Rabito, escuché la voz. Dice, el Señor nos pide todas o ninguna. Dios no quiere hombres tibios. Dios no es solo el Dios del domingo o el Dios del grupo pequeño de oración de 1 hora los martes. Él quiere entrar en cada área de nuestras vidas, las mejores, las difíciles, las dolorosas, todas las áreas. Cuando comienzas a retener cosas de Dios, creyendo que sabes lo que es mejor, ese ruido de tu propia voz ahoga la voz amorosa de Dios y a su vez sus planes perfectos para tu vida. Porque tú empiezas a hablar de lo que tú quieres hacer y en tu afán no dejas hablar a Dios. Así que déjalo ir, suéltalo y déjalo todo. Creo que es el Salmo 96 que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ese es nuestro afán, el que no deja obrar a Dios. Esto puede ser incómodo y difícil, pero es también muy claro. Confíen que Dios realmente tiene en mente lo mejor para ustedes, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Jesús es el gran pastor. A medida que aprendas más sobre Él, escucharás su voz cada vez más clara. Entre más intimidad, más cercanía, más estudio de la palabra, más obediencia, más vas a escuchar la voz de Dios. Tiene algo que enseñarte en cada temporada e incluso en este momento quiere hablarte. Te animo a esto. ¿Quieres escucharlo? ¿Por qué no dar un paso más y pasar este resto de años sumergiéndonos más y más profundamente en una relación con Dios que te quiere hablar? Ahora, la palabra de Dios nos dice en Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Tenemos que estar siempre listos para ¿qué? Oír y más bien lentos para hablar. Significa que nos entrenemos para escuchar toda la historia antes de dar una opinión. Como no conocemos el espectro total de lo que está sucediendo en nuestra vida, porque por más inteligentes que seamos, nosotros vemos una partecita de cualquier circunstancia en la que estemos viviendo. Pero ¿sabes cuál es la situación? Que Dios está tranquilo porque Dios ve todo el espectro. Y Dios sabía todo lo que va a pasar. Y yo me imagino a Dios viendo a sus hijos, a sus criaturas desconfiadas en esa situación y dice, estás viendo un pedacitico de todo lo que yo estoy viendo ahora y el lugar donde te quiero llevar, pero tu desespero no te deja llegar. Quédate, está quieto y conoced que yo soy Dios. Confía en mí, entrégate a mí, espera en mí. Es la otra cara de la moneda. Controlamos nuestras palabras y no decimos en voz alta todo lo que nos viene a la cabeza. Eso es lo que deberíamos hacer. Santiago sigue diciendo en ese versículo, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de esta persona es vana, es mala. Más adelante nos advierte sobre el control de la lengua. Nuestras bocas nos meten en muchos problemas. Profesamos creer una cosa, pero luego nos traiciona lo que sale de nuestra boca. No, es que yo creo que eso no. No, no, eso no era para mí. No, es que Dios no quiere. Ya. Ay, mató la fe que tenía. Porque nuestra boca es peligrosa. Jesús dijo de la abundancia del corazón. Ahora, ¿qué hay en tu corazón? ¿De qué estás llenando tu corazón?
cuando nos disciplinamos para escuchar a Dios, más de lo que hablamos, podemos escucharlo a Él y aprender mucho. Yo quiero terminar con esta situación y es lo siguiente. ¿Cuántas veces nosotros creemos en un montón de cosas y nos dejamos engañar de un montón de cosas porque no queremos escuchar la voz de Dios? Y nos lleva el mundo de allá para acá con un montón de mentiras porque no estamos en los caminos, en los planes de Dios. Mucha religión, poca intimidad. Mucha religión, poca relación. En Facebook, en las redes sociales abunda lo que se llama los fake news, las falsas noticias. Ayer estábamos en una conferencia con Yokoi Kenji, el japonesito, nos llevó Secretaría de Educación a este hombre y nos dio una conferencia. Pero me pareció, y dije yo, ve, mañana voy a utilizar para esto. Algo que dijo me dejó tan sorprendido. Me dijo, yo me mantengo horrorizado con las redes sociales. Porque cada rato entro a las redes sociales y dice, 7 leyes espirituales para salir de la pobreza, de acuerdo a Yokei Kenji. Y ay, güey, madre, yo dije eso. Mi amor, vení, yo dije una cosa para ser rico, vení, vamos a escucharme, porque yo quis que lo dije. Vamos a escucharme para salir de pobres. Y se ponen un montón de cosas en mi boca que yo nunca dije. Y es que la no sé qué de Yukon Kaney, cómo superar la depresión según Yukon Kaney. Y se va, primero que todo, yo no soy coaching, yo soy trabajador social. A mí me importa es lo social, hablar con la gente, de los tratos, de las relaciones interpersonales de las personas. Yo no soy un motivador ni nada de esas cosas. Y ponen un montón de cosas que supuestamente es que yo dije en las redes sociales, estoy asombrado. Entonces, ¿sabe qué tuve que hacer? Contratar un montón de personas especialistas en redes para montar mi página oficial con firma y todo, para que la gente sepa que solo esa página es la oficial mía y que todo lo otro que ponen de mí es mentira. A mí me da mucha tristeza, y sobre todo en cristianos que creen en todo lo que ponen en la red. ¿Y sabe qué? Se lo tragan enterito y hasta lo comparten. Ponen al pobre Papa Francisco a decir cosas, y a veces hasta buenas. El Papa Francisco está llamando a las personas para que hagan una cadena de oración, que no sé qué y no sé qué. Y aunque es muy loable, muy bonito, si es mentira, toda mentira es pecado. Y yo cómo a reproducir una cosa que no estoy seguro que sea verdad. ¿Sabe? Cuando ponen cosas que supuestamente dijo la iglesia, el Papa o algún clérigo de la iglesia, lo primero que yo hago es entrar a Ciprensa, que es la página oficial del Vaticano, y consultar. Y si no está en la Ciprensa, digo yo, fake news, una falsa noticia. Después de esta situación, les voy a compartir algunas de estas fake news que logré captar para decírselos. ¿Por qué les digo esto? Porque vienen tiempos muy difíciles, donde escuchar la voz de Dios para muchas personas va a ser muy difícil, porque el enemigo de Dios se disfraza como ángel de luz y engaña a diestra y siniestra. Y uno ve personas en los grupos de oración, en los foros cristianos, que entro a muchos foros cristianos, compartiendo cosas que supuestamente son bíblicas y no son bíblicas, que supuestamente vienen de la iglesia y no son de la iglesia, y las comparten sin ni siquiera gastarse el tiempo de averiguar. Y cuando la Biblia dice ser tardos para hablar, es que hablar no es solamente tu voz. Es que tú hablas cuando compartes un mensaje a otra persona, le estás hablando a través de mensaje, no. Y si ese mensaje es falso, tú le estás hablando mentira. Y le estás hablando mentiras de parte de Dios. ¿No te parece muy grave eso?
Yo cuando colocan mensajes en el grupo, en cualquier otro grupo, que es que la vida me dio todo gracias a la vida o al universo, muchas personas han puesto, que es que el universo nos dio esto, que la vida, ahí mismo yo tengo un tacto para eso, yo, esto no es de Dios, esto no es gracias a la vida, no es gracias al universo, es gracias a Dios, es gracias, muy bonitos los mensajes, lindos, hermosos, pero yo no puedo colocar cosas que no son porque son bonitas. Entonces hay que ser tardos para hablar y muy prestos para saber escuchar. Y esa destreza, esa destreza, ese discernimiento para poder uno diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo puedes alcanzar siguiendo estos puntos que te acabé de dar. Intimidad, obediencia, lectura de la palabra, ¿cierto? Todas esas cosas que te acabé de mencionar son fundamentales para tener una intimidad con Dios. Primero, asegurarte que eres hijo de Dios. Pasar tiempo de calidad con Él. Meditar en su palabra, no en las palabras que te ponen en los mensajes, no. En la palabra de Dios, en la fuente. Hacerle preguntas a Dios y luego escuchar. Obedecer a Dios. Invitar a Dios a todas las áreas de tu vida. Y ser lento para hablar y muy presto para escuchar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Ayúdanos a saber escucharte hablar.